noche también ocurrió un ataque, esto afuera del Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa. Hombres armados dispararon contra un vehículo. Interrumpimos la programación regular para informar sobre un ataque armado registrado esta noche en el Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa. Según los primeros reportes, al menos 4 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas cuando sujetos armados abrieron fuego contra la fachada del centro médico alrededor de las 7:30 de la noche. Las autoridades han confirmado que el ataque no fue aleatorio y que se investiga una posible conexión con el conflicto que mantiene dividido al Estado entre grupos criminales rivales. Desde Ciudad de México, Omar García Harfuch recibió el parte oficial a las 9:14 de la noche. Lo leyó, lo volvió a leer. Luego cerró los ojos y murmuró algo que nadie más escuchó. Desde entonces no ha dormido bien. Trabaja con mapas digitales desplegados sobre la mesa, conecta líneas rojas entre hospitales, cruza datos de traslados médicos y planea una respuesta que podría cambiar la estrategia de seguridad nacional. Porque lo que encontraron en la ropa de uno de los muertos esa noche reveló algo que nadie esperaba. Una red clandestina que usa hospitales como centros de operaciones, médicos como informantes involuntarios y ambulancias como rutas de escape. Una red que había permanecido invisible hasta que una traición interna la expuso de la manera más violenta posible. El Hospital Civil de Culiacán, ubicado en la avenida Álvaro Obregón, era hasta esa noche un símbolo de esperanza en una ciudad acostumbrada a la violencia. Sus paredes blancas contrastaban con el caos de las calles. Sus pasillos ofrecían silencio en medio del ruido constante de una guerra que parecía no tener fin. La doctora Elena Vázquez llevaba 15 años trabajando ahí. Había visto llegar heridos de bala, víctimas de accidentes, casos de violencia familiar. Pero esa tarde algo era diferente. Un paciente había sido ingresado sin nombre, sin expediente digital, sin acompañantes oficiales. Solo 2 hombres que se identificaron como primos y que conocían demasiado bien la distribución del hospital. Venía muy mal herido, pero consciente, recuerda Elena. Sus acompañantes no tenían manchas de sangre en la ropa, a pesar de haber trasladado a un herido grave. Llevaban radios ocultos. Y algo más extraño, sabían exactamente dónde estaba cada cosa, como si ya hubieran estado aquí antes. A las 7:28 de la noche, las cámaras de seguridad captaron el paso lento de una camioneta Tahoe gris que se estacionó frente a la entrada de urgencias. Los vidrios polarizados impedían ver el interior, pero las luces traseras parpadeaban cada 3 segundos, como enviando una señal. Los disparos comenzaron exactamente a las 7:30 con 12 segundos. No fueron tiros al aire para intimidar, fueron ráfagas directas hacia puntos específicos de la fachada. Los agresores sabían exactamente dónde disparar. Una cámara de vigilancia captó a uno de los atacantes gritando desde la calle: «¡Ya lo vimos! ¡Cuarto 3, procede!». El caos fue inmediato, pero también extrañamente coordinado. Mientras las balas perforaban cristales y la gente corría buscando refugio, algo más ocurría en el interior. 2 hombres entraron por la entrada lateral, fueron directo al área donde estaba el paciente misterioso y lo sacaron en una camilla de emergencia. Para cuando llegaron las primeras patrullas, los agresores se habían esfumado y el paciente anónimo también. Lo que parecía una masacre indiscriminada había sido en realidad una operación doble. Ejecutar a un traidor y rescatar a un aliado, usando la confusión como cortina de humo. José Armando, de 34 años, mecánico, padre de familia, había ido al hospital a visitar a un amigo herido. No alcanzó a entrar. Víctor Antonio, de 22 años, estudiante de enfermería, terminaba su turno cuando comenzaron los disparos. Rubén trabajaba como chofer y había llevado a un pasajero al hospital. José Ramón acompañaba a su madre a una consulta médica. Ninguno de ellos sabía que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ninguno sabía que el hospital había sido convertido en campo de batalla por una guerra que no era la suya. Todos pagaron el precio de un conflicto que había infectado hasta los lugares más sagrados de la sociedad. Entre los heridos que lograron sobrevivir está Geldy Milena, quien visitaba a un familiar internado. Su recuperación ha sido lenta, pero lo que más la marca no son las heridas físicas, sino saber que ni los hospitales son seguros ya. Lo que los investigadores encontraron en la ropa de una de las víctimas cambió completamente la perspectiva del caso. Un documento plastificado con códigos, números de contacto y una leyenda que heló la sangre de los analistas. Red médica, protocolo de emergencia, ruta segura confirmada. No era solo un papel. Era la prueba de que existía toda una organización criminal infiltrada en el sistema de salud. Una red que usaba hospitales como refugios temporales, médicos como informantes involuntarios y traslados de emergencia como rutas de escape.
El Sinaloa de hoy no es el mismo de hace 5 años. El cártel que antes funcionaba como una sola estructura ahora se ha fracturado en 2 frentes que se combaten sin piedad. Los herederos de los Chapitos por un lado, los seguidores de los Mayos por el otro. 2 visiones diferentes de hacer negocios, 2 códigos distintos de violencia. Los Chapitos apostaron por el espectáculo, la demostración pública de poder, la violencia como mensaje. Los Mayos mantuvieron la vieja escuela: discreción, precisión quirúrgica, eliminación silenciosa de objetivos. Pero ambos bandos necesitaban algo que solo el sistema médico podía proporcionar: lugares seguros donde curar a sus heridos sin hacer preguntas. Lo que descubrieron los investigadores federales en las semanas siguientes fue escalofriante. El paciente que había sido rescatado durante la balacera no era un operador cualquiera, era el hermano de uno de los líderes locales. Había sido herido en un enfrentamiento en Tepuche y trasladado al hospital civil bajo una identidad falsa. Pero había otro paciente en el hospital esa noche, uno que no logró escapar. Su nombre en clave era Coyote 4, y había sido un operador de alto nivel en la estructura de los Chapitos hasta que decidió cambiar de bando. Lo que llevaba en su mochila personal era un disco duro con información comprometedora, rutas de traslado, nombres de personal médico colaborador y, algo aún más grave, la lista completa de hospitales y clínicas que formaban parte de la red. En el disco encontraron un archivo llamado Ruta Crucis que contenía un video grabado días antes. En él, el hombre herido explicaba con voz entrecortada: "Si están viendo esto, significa que me encontraron. La red es más grande de lo que imaginan. No son solo hospitales de Sinaloa, hay clínicas en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, todos conectados, todos protegiendo a heridos que no deberían estar vivos". El testimonio duraba menos de 3 minutos, pero revelaba la existencia de una operación criminal de alcance nacional que había pasado desapercibida durante años. No se trataba solo de corrupción individual, sino de una estructura organizada que había convertido el sistema de salud en cómplice involuntario de la guerra del narco. Esa madrugada, Omar García Harfuch convocó a una reunión de emergencia en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Asistieron representantes de la Secretaría de Salud, la Fiscalía General y los servicios de inteligencia. La pregunta sobre la mesa era simple pero aterradora: ¿cuántos hospitales más estaban siendo utilizados de esta manera? ¿No podemos permitir que ni un solo centro de salud se convierta en refugio criminal?, declaró Harfuch frente al grupo. Si están usando nuestros hospitales como cuarteles, vamos a auditarlos como si fueran cuarteles. La decisión fue inmediata. 800 elementos federales serían desplegados en Sinaloa, pero no solo para patrullar calles, también para implementar un protocolo especial en todos los centros médicos del estado. Cada ingreso sin identificación sería registrado fotográficamente. Cada acompañante sería verificado. Cada traslado de emergencia sería rastreado en tiempo real. El comandante Raúl Mendoza, veterano de 20 años en operaciones especiales, recibió una asignación que nunca había tenido: proteger hospitales como si fueran instalaciones militares. Hemos resguardado bancos, tribunales, prisiones, explica mientras revisa los planos del hospital civil. Pero esto es diferente. Aquí no puedes disparar sin pensar en las consecuencias. Cada decisión puede costar vidas inocentes. La investigación reveló detalles que nadie había sospechado. La red hospitalaria criminal operaba con una sofisticación sorprendente. Tenían códigos específicos para diferentes tipos de heridas, protocolos para el manejo de pacientes sin identificación y hasta un sistema de pagos que compensaba al personal médico por su silencio involuntario. Un enfermero del hospital civil, quien prefiere mantener el anonimato, reveló cómo funcionaba el sistema. Llegaban con heridos graves, siempre de madrugada. Pagaban todo en efectivo, por adelantado. Nunca hacían preguntas sobre el tratamiento, solo pedían discreción. Al principio pensé que eran familias pudientes que querían privacidad, pero después empecé a notar patrones. Los patrones eran evidentes para quien supiera buscarlos. Heridos que llegaban en grupo pero se registraban por separado. Acompañantes que cambiaban de turno cada pocas horas. Pacientes que mejoraban rápidamente pero permanecían internados más tiempo del necesario. Y sobre todo, traslados nocturnos que no aparecían en ningún registro oficial. La gota que derramó el vaso fue cuando empezaron a llegar pacientes con heridas que claramente eran de arma de fuego. Pero los expedientes decían accidente doméstico o caída accidental, continúa el enfermero. Ahí supe que algo muy grave estaba pasando. Lo que el personal médico no sabía era que su hospital había sido convertido en una pieza clave de la infraestructura criminal. No solo curaban heridos, también servían como centros de comunicación, puntos de encuentro y refugios temporales para operadores en fuga.
La doctora Elena Vázquez comenzó a atar cabos después de la masacre. Recordé casos extraños de los últimos meses, dice mientras revisa expedientes en su consulta. Pacientes que llegaban con una herida pero tenían cicatrices de intervenciones quirúrgicas previas que no correspondían con su historial médico supuesto. Acompañantes que sabían más de medicina de lo normal. Heridos que recibían llamadas a horas específicas y siempre respondían con las mismas frases. El análisis forense del disco duro encontrado en la mochila del desertor reveló información aún más preocupante. La red no se limitaba a Sinaloa. Había hospitales comprometidos en al menos 8 estados: Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. Cada estado tenía su propio protocolo, adaptado a la situación criminal local. En estados con mayor presencia militar, los traslados se hacían en ambulancias oficiales con documentación falsificada. En zonas con menor vigilancia, simplemente pagaban al personal para garantizar su silencio. La operación había comenzado años atrás como una necesidad práctica. Los criminales heridos no podían ir a hospitales públicos sin arriesgar su captura, pero tampoco podían depender únicamente de médicos clandestinos para heridas graves. La solución fue infiltrar gradualmente el sistema oficial, convirtiendo hospitales legítimos en refugios temporales. El impacto nacional fue inmediato. Cuando los medios reportaron la existencia de la red hospitalaria criminal, la reacción de la ciudadanía fue de incredulidad mezclada con terror. Si ni los hospitales eran seguros, ¿qué lugar quedaba intocable? Las redes sociales se llenaron de testimonios de personas que ahora reinterpretaban experiencias pasadas en hospitales. Pacientes que recordaban haber visto movimientos extraños en urgencias nocturnas. Familiares que habían notado personal médico nervioso durante ciertos turnos. Personal de limpieza que había encontrado objetos sospechosos en cuartos que supuestamente estaban vacíos. La confianza en el sistema de salud se fracturó, explica la socióloga María Fernández, especialista en violencia organizada. De repente la gente empezó a preguntarse si el paciente de la cama de al lado era realmente quien decía ser, si el personal médico estaba siendo coaccionado, si los hospitales seguían siendo lugares seguros. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras para el sector salud en las zonas de conflicto. Médicos comenzaron a renunciar masivamente en hospitales de Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. Las familias empezaron a evitar ciertos centros médicos, prefiriendo viajar kilómetros extra para llegar a hospitales que consideraban limpios. Pero el problema era más complejo de lo que aparentaba. ¿Cómo distinguir entre hospitales comprometidos y hospitales víctimas? ¿Cómo proteger al personal médico sin convertir los centros de salud en fortalezas militares? ¿Cómo mantener la atención médica de emergencia en zonas donde la violencia había infectado hasta los quirófanos? Omar García Harfuch enfrentaba el dilema más complejo de su carrera: proteger hospitales sin militarizarlos, limpiar el sistema sin paralizar la atención médica, recuperar la confianza ciudadana sin generar más pánico. La respuesta llegó en forma de un protocolo revolucionario que cambiaría para siempre la operación de hospitales en zonas de conflicto. Se llamaría Código Blanco y establecería nuevas reglas para el manejo de pacientes sin identificación, la verificación de acompañantes y el registro de traslados de emergencia. El comandante Mendoza fue designado para implementar el protocolo en Sinaloa como proyecto piloto. No se trata de convertir hospitales en prisiones, explica mientras coordina con directores médicos. Se trata de proteger tanto a pacientes legítimos como al personal médico que ha sido utilizado sin su conocimiento. Las medidas incluían cámaras de seguridad en todas las áreas críticas, verificación de identidad para todos los acompañantes, registro fotográfico obligatorio de pacientes sin documentos y rastreo GPS de todas las ambulancias que operaran en la región. Pero la implementación no fue sencilla. El personal médico se resistía a lo que percibían como una militarización de su trabajo. Los pacientes legítimos se sentían intimidados por las nuevas medidas de seguridad. Y lo más preocupante, los criminales comenzaron a adaptar sus métodos. 3 semanas después de implementar el Código Blanco, los resultados fueron mixtos pero reveladores. Se habían interceptado al menos 12 intentos de usar hospitales como refugios temporales. Se había identificado a personal médico que había sido coaccionado para colaborar con la red criminal. Y se habían detectado patrones de comportamiento que permitían distinguir entre emergencias legítimas y operaciones criminales. Pero también hubo consecuencias no deseadas. Los tiempos de atención en urgencias se alargaron debido a los nuevos protocolos de verificación. Algunos pacientes en estado crítico llegaron a otros hospitales porque temían las nuevas medidas de seguridad. Y los criminales empezaron a utilizar clínicas privadas pequeñas que no tenían la misma vigilancia. Es una carrera permanente, reconoce Harfuch en una conferencia de prensa.
Cada vez que cerramos una ruta, encuentran otra. Pero al menos ya no pueden usar hospitales públicos como si fueran sus casas de seguridad personales. El caso del Hospital Civil de Culiacán se convirtió en un parteaguas para la estrategia de seguridad nacional. Por primera vez, las autoridades reconocieron oficialmente que la guerra del narco había infectado sectores que antes se consideraban intocables: educación, salud, servicios públicos básicos. La enfermera Claudia Morales, quien estuvo presente durante el ataque, ahora forma parte del programa de capacitación para personal médico en zonas de conflicto. Aprendimos que ser neutral no nos protege, explica durante una sesión de entrenamiento. Si no sabemos identificar situaciones de riesgo, nos convertimos en cómplices involuntarios o en víctimas colaterales. El programa enseña al personal médico a detectar señales de alerta. Pacientes que llegan con heridas que no corresponden con la historia clínica que reportan, acompañantes que conocen demasiado bien las instalaciones médicas, traslados que se solicitan a horas inusuales sin justificación médica clara. Pero también les enseña algo más importante: cómo protegerse sin comprometer su ética profesional, cómo reportar situaciones sospechosas sin poner en riesgo su seguridad, cómo mantener su compromiso con salvar vidas sin convertirse en facilitadores del crimen. 6 meses después del ataque, el Hospital Civil de Culiacán ha regresado gradualmente a la normalidad, pero con una nueva realidad. Las medidas de seguridad ahora son parte de la rutina diaria. El personal médico ha aprendido a trabajar bajo protocolos que antes parecían impensables en un ambiente de salud. La doctora Elena Vázquez sigue trabajando ahí, pero reconoce que todo cambió. Antes solo nos preocupábamos por diagnosticar y curar. Reflexiona mientras termina su turno. Ahora también tenemos que estar atentos a quién estamos curando y por qué llegó realmente aquí. El legado del caso va más allá de Sinaloa. El protocolo Código Blanco se ha implementado en hospitales de otros estados con problemas similares. Los resultados han sido prometedores. Disminución en el uso criminal de instalaciones médicas, mejor protección para personal de salud, mayor confianza ciudadana en el sistema hospitalario, pero también ha generado debates éticos complejos. ¿Hasta dónde puede llegar la verificación sin violar la privacidad médica? ¿Cómo equilibrar la seguridad con el derecho universal a la atención médica? ¿Qué pasa cuando las medidas de protección se convierten en barreras para quienes más necesitan ayuda médica? No hay respuestas fáciles, admite Harfuch en una entrevista reciente. Pero sí hay una certeza: no podemos permitir que el crimen organizado convierta nuestros hospitales en extensiones de sus operaciones criminales. El comandante Mendoza, ahora encargado de expandir el protocolo a nivel nacional, ha identificado lecciones clave del caso de Culiacán. La infiltración criminal en hospitales no ocurre de la noche a la mañana, explica. Es un proceso gradual que aprovecha la buena fe del personal médico y la necesidad desesperada de recursos en el sector salud. Sus recomendaciones incluyen auditorías periódicas de hospitales en zonas de conflicto, programas de capacitación obligatoria para personal médico, sistemas de reporte anónimo para situaciones sospechosas y protocolos específicos para el manejo de pacientes sin identificación. Pero quizás lo más importante que ha aprendido es que la seguridad hospitalaria no puede depender únicamente de medidas represivas. ¿Necesitamos fortalecer el sistema de salud para que sea menos vulnerable a la infiltración criminal? Explica. Hospitales bien financiados, personal bien remunerado y comunidades médicas fuertes son la mejor defensa contra la corrupción. Este caso no es único en la historia del crimen organizado mexicano. En noviembre de 2020, el Hospital General de Reynosa, Tamaulipas, fue atacado cuando grupos rivales intentaron rescatar a un líder herido que estaba bajo custodia médica. 4 personas murieron en el tiroteo que duró casi 1 hora. En Michoacán, el Hospital Civil de Apatzingán ha sido escenario de al menos 3 enfrentamientos desde 2019, todos relacionados con intentos de liberar o eliminar a pacientes con conexiones criminales. Las autoridades locales confirmaron que carteles rivales habían infiltrado personal de limpieza y seguridad para obtener información sobre ingresos de sus enemigos. Pero quizás el antecedente más perturbador ocurrió en Guanajuato en 2021, cuando se descubrió que el Hospital General de León había sido utilizado durante meses como centro de comunicaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima. Habían instalado repetidores de radio en el área de mantenimiento y usaban las ambulancias para transportar armas y drogas entre municipios. Lo de Culiacán no fue el inicio, fue la culminación de un proceso que venía gestándose desde hace años, explica el analista en seguridad Roberto Hernández. Los carteles entendieron que infiltrar el sistema de salud era más efectivo que enfrentarlo directamente.
En Colombia, durante los años más violentos del narcotráfico, Pablo Escobar utilizó una estrategia similar. Hospitales de Medellín y Bogotá fueron convertidos en refugios temporales para miembros del cártel de Medellín. La diferencia es que en México, esta práctica se ha sofisticado y extendido a nivel nacional de manera casi invisible. El caso más revelador de esta evolución ocurrió en enero de 2024 en Tijuana, cuando autoridades federales descubrieron que una clínica privada había estado realizando cirugías plásticas gratuitas a cambio de servicios de inteligencia. Narcotraficantes se hacían modificaciones faciales mientras proporcionaban información sobre movimientos de grupos rivales. Estamos viendo una profesionalización del uso criminal del sistema de salud, advierte la especialista en crimen organizado Leticia Ramírez. Ya no se trata solo de curar heridos, sino de crear toda una infraestructura paralela que incluye modificación de identidades, centros de comunicación y hasta laboratorios clandestinos. En Jalisco, la Fiscalía investiga al menos 12 clínicas veterinarias que habrían sido utilizadas para atender heridos de bala del cártel Jalisco Nueva Generación. La ventaja de estos lugares es que no tienen las regulaciones estrictas de los hospitales humanos, pero cuentan con instrumental quirúrgico y anestésico suficientes para procedimientos de emergencia. Lo más preocupante es que esta estrategia se está replicando en otros países latinoamericanos. En Ecuador, hospitales de Guayaquil reportan patrones similares a los identificados en México. En Brasil, autoridades de São Paulo han detectado el uso de clínicas odontológicas para curar heridos de guerra entre facciones criminales. Suscríbete para conocer las historias que están redefiniendo México, porque lo que está en juego no son solo titulares, es el futuro de nuestras instituciones más fundamentales.